Invitado es el doctor José Luis Sardón, abogado constitucionalista y además miembro de la nueva comisión consultiva que ha creado la presidenta Dina Boluarte para recibir asesoría en materia constitucional. Bienvenido a esta mesa, doctor. Muchas gracias. ¿Por qué cree que el SUTEP se niega tan enérgicamente a que siquiera se pruebe el sistema de vouchers educativos en este país? Bueno, porque no quieren pues perder su privilegio, no quieren exponerse a la competencia. Lo que lograría los vouchers es introducir competencia, que es la manera más sana de ajustar los recursos escasos que tiene el país. Y hay una cosa que quiero aclarar acá, porque veo varias preguntas que me envían en redes sociales y que se comenta sobre el proyecto de ley y la investigación del instituto. Esto no quiere decir una privatización de toda la educación. El Estado tendría sus escuelas, pero lo que sí, ese derecho constitucional garantizado por el Estado peruano podría ser subsidiado para que el padre elija. ¿No le parece eso algo positivo? Sí, por supuesto. Y además, de lo que yo conozco que se ha implementado ese sistema en algunos de los estados de los Estados Unidos y en Chile, en algunas partes en Chile, los resultados han sido bastante positivos. Así es. Sin ir muy lejos, el estado presidido por Ron DeSantis, Florida, con el programa que se llama School Choice, líder en los Estados Unidos, justamente por la habilidad de elegir. Ahora, pasando al tema de la comisión consultiva, que es la materia de mi invitación esta noche, ¿qué nos puede comentar? ¿Cómo nace esta iniciativa? ¿Qué se pretende buscar? ¿Qué nos comenta? Bueno, yo puedo comentar lo que conozco al respecto, ¿no? Que es no necesariamente toda la historia, pero hasta donde yo sé, bueno, el antecedente de esto fue una convocatoria que hizo el anterior ministro de Justicia en el mes de enero, ¿no? A un grupo de constitucionalistas para que en el contexto del debate que había en enero sobre las reformas políticas necesarias, se plantearan algunas ideas, ¿no? Sin embargo, como luego eso fue encarpetado en el Congreso, ¿no? La idea era hacer las elecciones del 2024, no nos olvidemos, ¿no? Entonces ahí eso quedó en el aire. Entonces, en ese contexto es que se nos ha vuelto a convocar y esta vez ya no solamente con iniciativa del ministro de Justicia, sino también con la participación del presidente del Consejo de Ministros y la presidenta de la República, ¿no? La reunión que tuvimos con ellos fue el jueves de la semana antepasada, ¿no? José Tello fue quien tuvo la iniciativa. Ahora, pero ¿cómo nace esto? Porque se presume que es una reacción al reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ese ha sido un nuevo ingrediente, digamos, ¿no? De lo que se ha conversado y de lo que está publicado en el artículo 2 de la Resolución Suprema que nos nombra, ¿no? El objetivo es muy amplio, ¿no? Es brindar asesoría en materia constitucional a la Presidenta de la República. Entonces, yo entiendo que eso va a incluir, ¿no? Sugerir algunas reformas políticas para las próximas elecciones generales y por otro lado este rol también de tratar de revertir, ¿no? Esta narrativa que se ha impuesto tan equivocada respecto a lo que ocurrió el año pasado, el 7 de diciembre. Eso no lo sabía yo y quisiera ahondar un poquito en eso. Pensé que era solamente asesoría en materia de toma de decisiones constitucionales. ¿También va a contemplar una propuesta de reformas constitucionales que tendrían de todos modos que pasar por el Congreso? Claro, la palabra final es del Congreso, por supuesto, pero el Ejecutivo podría alcanzar algunas ideas. O sea, pero eso es parte de la agenda que van a proponerle a la presidenta, que le proponga al Congreso reformas constitucionales. Bueno, eso dependerá de la presidenta, si quiere ir hasta ahí, ¿no? Pero en la reunión sí se ha hablado de eventualmente plantear algunas ideas o en todo caso hacer suya, ¿no? Algunos de los proyectos que ya están en el Congreso, ¿no? Específicamente se habló de los 4 proyectos de ley que había presentado, si no me equivoco, a las alturas de noviembre del 2021 o mayo del 2022, no recuerdo exactamente la fecha, la congresista Adriana Tudela, ¿no? Entonces se mencionó eso. Ok. ¿Cómo va a funcionar en el ejercicio la metodología de trabajo? Son 10 miembros. Así es. ¿Cada cuánto sesionarían? La instalación de la comisión se va a realizar todavía dentro de 10 días. Entonces esperemos que se instale la comisión y luego se harán las normas respectivas.
Con respecto a lo que acaba de mencionar, esas 4 propuestas de la congresista Tudela, efectivamente, una de las cuales es la única que ha pasado por la comisión y obtenido un dictamen, que es la propuesta para regresar a bicameralidad. Sí. El resto no obtuvieron. ¿Va a proponer eso? Bueno, en lo que a mí respecta, a mí me parece que los 4 proyectos estaban muy bien pensados, ¿no? ¿Los podemos repasar? Sí. Distritos uninominales. Distritos uninominales, ¿no? Modificar el calendario electoral. Ok, renovación por mitades. Renovación por mitades del Congreso, cada 2 años y medio, ¿no? El bicameralismo y finalmente el voto voluntario. Que el voto pase a ser voluntario. Sí. Perfecto. Eso, entonces, usted seguramente se lo propondrá y ya la presidenta decidirá si lo envía al Congreso o si lo toma la iniciativa de hacerlo o no, porque ya existe esto en el Congreso y no ha llegado a nada. En lo que a mí respecta, a mí me parece que por ahí tiene que ir el país, de todas maneras, ¿no? Si queremos, digamos, estabilizar el proceso democrático. Ahora, ¿estaría usted a favor de adelantar las elecciones? No estaría a favor, sinceramente, porque la Constitución es clara al señalar que el mandato presidencial es de 5 años. O sea, de ninguna manera, incluso si existen las reformas políticas, consenso, de ninguna manera se deberían recortar los plazos, en su opinión. En mi opinión, cuanto antes se hagan las reformas políticas, mejor, porque ahí inmediatamente, una vez que se aprueben esas reformas, va a cambiar la dinámica del proceso político. Cabe mencionar lo que ocurrió en Chile, ¿no? En Chile se estuvo hablando durante muchos años de más bien sustituir el sistema binominal por un sistema proporcional parecido al nuestro. Entonces, ¿eso cuándo se aprueba? Se aprueba en los primeros días del segundo gobierno de Sebastián Piñera. Y yo diría que inmediatamente se envenenó el proceso político chileno. O sea, acá pasaría al revés, que desde el momento en que se apruebe estas reformas políticas, va más bien a sanearse el debate político. Ok. Sí. Con respecto al informe que le preguntaba, ¿cuál es su opinión de qué debería pasar con la relación entre el Perú y la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Yo he estudiado bastante el asunto porque he tenido cierta cercanía pues con el sistema europeo de derechos humanos, ¿no? He sido el tercer representante peruano ante la Comisión de Venecia, he tenido por tanto cercanía. La Comisión de Venecia es uno de los órganos del Consejo de Europa, otro es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, he visto que hay enormes diferencias, ¿no? Diferencias en su estructura, ¿no? En las reglas con las que se conforma, ¿no? Aquí yo pienso que en el sistema interamericano hay un problema de estructura. No es solo un problema de personas, no es que se cambian las personas y va a mejorar, no. Hay reglas básicas que son absolutamente inaceptables, ¿no? ¿Dentro del sistema interamericano? Claro, dentro de la Convención Americana. La Convención Americana tiene 2 partes, ¿no? Una primera parte donde declara derechos, yo diría de una manera correcta, ¿no? Pero hay una segunda parte donde, por un lado, transforma a la Comisión Interamericana, que es bastante anterior a la Convención, la transforma de ser una especie de Defensoría del Pueblo en ser una especie de Ministerio Público. Y por otro lado, crea la Corte Interamericana. Entonces, ¿qué dice respecto de la elección de los miembros de la comisión? Dice que tienen ahí, son elegidos por la Asamblea General de la OEA. Y en la OEA hay 34 países y solo 23 han firmado la convención. Entonces, a mí me parece inaudito, ¿no?, que haya 11 países que no están dentro de la convención, que sin embargo voten para quiénes son los miembros de la comisión, ¿no? Además, uno de ellos, Estados Unidos, no solamente ha integrado muchas veces la comisión, sino la ha presidido inclusive, ¿no? En los años 90, un profesor mío en la American University, el doctor Robert Goldman, fue presidente de la comisión y Estados Unidos no se sometía a la comisión. Entonces, mientras la comisión era una defensoría del pueblo, no había tanto problema porque daba recomendaciones. Pero desde el momento en que la comisión puede acusar ante la Corte, ahí es inaceptable que un ciudadano de un país que no se somete a la Corte pueda encabezar la comisión. O sea, eso lo pone, digamos,
en carácter de cuestionable. Así es. Eso genera un esquema antiguo, ¿no? Como el que había en Roma, que había el derecho romano para los romanos y el ius gentium para los demás, ¿no? Uno tiene, para llegar a la corte, tiene que pasar, ¿no? por la comisión. Bueno, no necesariamente, no es indispensable. Hay diferentes formas de acceso, pero yo me atrevería a decir el más ortodoxo, el normal, es por la comisión primero. Sí, efectivamente. Pero no acaba ahí los problemas. Déjame comentarte que también la manera como se elige a los jueces de la Corte también es cuestionable, porque tienen voto ahí solo los que han ratificado la Convención Americana, que son 23, pero eso incluye a los que no se someten a la Corte. O sea, no es necesario someterse a la Corte para votar quiénes son jueces de la Corte. Y hay 3 países, entre ellos quiero referirme a Jamaica, que no se someten a la Corte y sin embargo vota para decir quiénes son los jueces, ¿no? Es importante enfocar a Jamaica. ¿Por qué? Porque Jamaica ha tenido integrantes en la comisión en los últimos años e inclusive preside la comisión, y Jamaica no se somete a la Corte. Entonces a mí me parece, ¿no?, que es pues inaudito eso, ¿no? Pero ¿cuál es la mejor manera entonces, en su opinión, de que el Perú reafirme su soberanía y no necesariamente se retire? Porque puede ser digamos, un efecto boomerang también, retirarse de la Corte y una decisión facilista. Yo creo que la estructura está mal, ¿no? Y además las acciones que hemos visto del sistema, ¿no?, en las últimas acciones que involucran al Perú y que no involucran solo al Perú, reflejan esa estructura defectuosa, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a lo que pasó en el caso del Frontón, ¿no? En el caso del Frontón, el presidente de la Corte dio una medida cautelar, como que él pudiera dar una... La Corte es un órgano colegiado, pero este señor, el señor Roberto Caldas, brasileño, él dio una medida ordenándole al Congreso a detener la acusación constitucional contra 4 colegas míos, ¿no? Entonces, eso fue un clarísimo exceso. En el caso de Fujimori... En el caso del Frontón, ese caso lo ha llevado el doctor Tapia. Creo que sí. Representación del Perú. Sí. Otro caso es el caso Fujimori. Como el sistema interamericano está pensado en teoría para defender a los ciudadanos frente al Estado, no para defender al Estado frente a los ciudadanos. En el caso de Fujimori, toma partido no por Fujimori, sino toma partido por el Estado y ordena también que no se ejecute una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Ese es un caso que va a terminar siendo emblemático, ¿no? Que declara una gracia presidencial inaplicable. Y ordena que se revierta. Una gracia presidencial que fue otorgada de acuerdo a la Constitución. De acuerdo a la Constitución y a la práctica constitucional, porque se ha hablado mucho, o sea, ha habido muchísima gente que el único argumento ha sido los insultos, ¿no? Pero no han leído realmente la sentencia y los votos que han habido. Nosotros allí demostramos, no solamente señalamos lo que dice la Constitución, sino que hablamos de cómo había sido aplicado el indulto en el Perú desde el año 2000, empezando por Fujimori, Paniagua, Toledo, Alan García, etcétera. Entonces, en la práctica del Perú había sido que el ejercicio del indulto era libérrimo, se reconocía como una prerrogativa del presidente. Entonces, salir a última hora a cuestionar esto, eso no era consistente, ¿no? ¿Y por qué eso no ha llegado a buen puerto? ¿Por qué Fujimori no sale en libertad, entonces? Por la hiperideologización del sistema interamericano. El requisito que se pone en la convención es perfectamente ridículo. Dice que para ser miembro de la comisión hay que tener altas calidades morales y para ser miembro de la Corte, alta calidad. Entonces, esto se la creen. Ya, pero puede sentenciar, o sea, cada uno tiene su sistema de justicia, ¿no? Dice que declara el fallo inaplicable, la gracia presidencial la declara inaplicable. ¿Por qué no se puede ignorar eso simplemente si es una prerrogativa presidencial? Bueno, la verdad, esa resolución de la Corte Interamericana se dio en abril del 2022, ¿no?
Eso trajo como consecuencia una serie de pedidos, inclusive uno de nulidad, creo que del Ministerio de Justicia, no recuerdo bien, y nosotros fuimos sustituidos por los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional a mitad de mayo del 2022. Entonces, eso está pendiente de resolverse, ¿no? Así es. Ahora, pero ahí está justamente lo que le pregunto. Ese es un caso emblemático para el país. Al margen de si uno está a favor o en contra, es un caso emblemático y politizado hasta más no poder. ¿Cómo puede hacer el Perú para ratificar su soberanía en un caso como este? Bueno, habría la vía del caso Fontevecchia, perdón. En el año 2017, 14 de febrero del 2017, si mal no recuerdo, 16, la Corte Suprema Argentina también se pronunció sobre una sentencia de la Corte Interamericana, ¿no?, que involucraba a un periodista, Fontevecchia, ¿no?, diciendo que la Corte se había extralimitado y que no le iba a hacer caso, ¿no? Entonces, ese sería un camino. Okay. Pero por supuesto, a mí me parece que si se está en el sistema, ¿no?, o sea, no es solamente acciones sumamente graves que han habido, ¿no?, sino que hay que darse cuenta de la estructura. Hay otro tema que también quiero mencionar, ¿no?, y es que digamos, este principio de un país, un voto, ¿no?, para la elección de los jueces no es el que hay en Europa. En Europa eligen a los jueces, elige la Asamblea Parlamentaria, y en la Asamblea Parlamentaria hay categorías de países de acuerdo a su población. Entonces, por ejemplo, Alemania no tiene el número de asientos que tiene el Luxemburgo. Por supuesto, es absurdo, ¿no? Acá tenemos 7 paisitos, ¿no?, que sumados son más chiquitos que San Juan de Lurigancho. Trinidad y Tobago y todos ellos, Así, ¿no?, es. Pero usted estaría a favor. Dominica es del tamaño del lince. ¿Estaría usted tiene un voto con el Perú? ¿O no? ¿Perdón? ¿De que el Perú se salga? Y yo lo he pensado mucho, la verdad me doy cuenta de la importancia de los ámbitos, los espacios, digamos, internacionales para aprender unos de otros, pero esto está tan mal diseñado, ¿no?, que Estados Unidos nunca se metió, Canadá no se ha metido, ¿no? Y si nosotros vemos los rankings de Estado de Derecho que hay en ciencias sociales, ¿no?, los países que mejor rankean son los que no están en el sistema. O sea, esto no ayuda, hay que ser bien claro que no ayuda. O sea, ese supuesto rincón de los apestados no es tan malo. Bueno, por eso, siempre se subraya, vamos a estar como Venezuela, yo diría vamos a estar como Estados Unidos o Canadá. Ok, bien, doctor, sí. Muchas gracias por estar acá. Encantado. Clara explicación. Al volver, propuestas económicas, el debate de reforma del sistema previsional peruano y otros temas de fondo para el país con el congresista Carlos Anderson. Quédese con nosotros.